preocupante desde diferentes puntos de vista. El punto de vista que es la congestión vial, el cual todo el mundo se queja, porque la cantidad de autos y de motocicletas se ha multiplicado por 5, por 6, pero las vías no se han multiplicado. Como que en tu casa, cuando tú te casaste, solamente eran tú y tu esposa y podían vivir cómodos en una sola habitación. Pero si ya tú tienes 5 o 6 niños, ya han crecido, ya tienen edad escolar, ya todos no caben en una sola habitación y hay que ampliar la casa. Eso le pasa a las vías en Santo Domingo, pero pasa en Santiago, en La Vega, en Bonao, pasa en San Francisco de Macorís, en La Romana. Yo tengo que viajar con cierta frecuencia a Bávaro por temas de trabajo, sí, y me encuentro tapones de 1 kilómetro en Punta Cana y en Bávaro. Cuando 20 años atrás tú andabas solo por esas vías, no había casi tránsito. Tú vas por los Alcarrizos, por Pantoja, y en cualquier calle tú tienes que detenerte porque de repente, como la calle es estrecha, hay autos estacionados en ambos lados, y en la misma dirección en que tú vas hacia un determinado lugar, viene otro vehículo en vía contraria y de repente ni aquel puede dar hacia atrás ni tú hacia adelante y se bloquea. Ese es un tema. Pero el otro tema es la siniestralidad en nuestras carreteras. Y ya no depende de cuán congestionadas o no están las vías, ni de cuántas vías tenemos o no, sino de un ejercicio diario de imprudencia del conductor, que no es nuevo. Tenemos mucho tiempo viendo casi 3.000 accidentes de tránsito que dejan muertes al año. Cuando te digo 3.000, estoy refiriéndome a la cantidad de muertes, no a la cantidad de heridos, ni a los accidentes que no tuvieron. Ni a lesiones permanentes. No, la cantidad de muertes. Yo estaba hablando de que tenemos en promedio unas 3.000 muertes. Viste unas estadísticas que se publicaron recientemente de que en los últimos 8 años hemos tenido más de 26.000 muertes. Imagínate que a ti te digan que por una situación de un terremoto, de un huracán, de un incendio, de una explosión, murieron 26.000 personas. Es un impacto que conmueve al mundo. Totalmente. ¿Verdad que sí? Claro. Sin embargo, la gente dejó pasar esa noticia a través de los medios de comunicación y nadie levantó su voz de preocupación. Son temas para tú preocuparte. En cualquier sociedad del mundo, sea en República Dominicana, aquí en el Caribe, sea en Europa, sea en Sudamérica, donde te dice que ha muerto tanta gente en 6 años, 7 años, 8 años, eso es para aplicar medidas correctivas de inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que por un lado tenemos tapones en las vías que nos obligan a llegar tarde a compromisos, porque a veces se bloquea, y a veces tomamos la medida incorrecta de que un agente de tránsito se toma la atribución de parar el tránsito en una dirección, dar paso solamente en otra dirección, y de repente parece que muy concentrado en eso se olvida de la otra vía. Y entonces si tú vas rápido para el hospital, tú vas rápido para tu trabajo, tú vas rápido para tu canal de televisión, de repente tú estás bloqueado y tú entras en estrés. Se ha criticado mucho que eso mismo, ingeniero, lo que usted dice, con los agentes de la DGC y los semáforos, que hay agentes de la DGC donde el semáforo está funcionando normalmente. Si el semáforo está funcionando, dejemos que haga su trabajo. Ahora vamos a sincronizar los semáforos. Tú vas en New York a través de Broadway y tú coges Broadway de norte a sur. Y si tomaste un semáforo en verde a 60 kilómetros por hora, los encuentras todos los demás en verde. Porque están sincronizados en ese tiempo. Aquí tú vas por la Abraham Lincoln, por la Winston Churchill, por la John F. Kennedy, y el semáforo te da luz roja, te detienes. Cuando te da luz verde tú arrancas. Pero justo cuando te da luz verde, viene el otro y te da luz roja. Exactamente. Y tienes que pararte en el otro, y en el otro, y de repente tú dices, ¿pero qué pasó? No había alguien que tuviese la capacidad de sincronizar estos semáforos, de forma tal de que cuando te da uno en verde, tú arrancas
Y el tiempo que tú tomas en condiciones normales se mide, se estudia, se documenta. En tú llegar al siguiente semáforo es el tiempo para que el semáforo arranque en verde también. Y así el siguiente. Y de esa manera tú tomas la Abraham Lincoln o la Winston Churchill y tú lo vas encontrando todos en verde. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Qué nos falta para ponernos de acuerdo en una mesa técnica de trabajo? La desatarrización, sacar los vehículos chatarra, que cada año, ingeniero, entran miles y miles de unidades de vehículos por el muelle, pero hay una queja de que no se... ¿Tiene problema con el micrófono el invitado? ¿Y por qué? Si yo te dije que se resuelva eso antes de... Por favor. A cada año, y lo vemos con la Feria de los Vehículos, ingeniero, que la Feria de Vehículos de estos dos bancos populares y muy grandes de la República Dominicana, lo vamos a mencionar, la Feria de Vehículos Popular y Banreservas, que venden miles y miles de unidades de vehículos, pero no se sacan unidades de la calle. Sí, cierto. Mira, cada banco financia cada año entre 4.000 y 5.000 millones de pesos en autos nuevos. Eso es bueno. Ajá. Tú vas por cualquier calle, cualquier avenida y una parte importante de los vehículos que tú ves son de menos de 5 años. Ahora bien, la revista se entiende que es para sacar del tránsito el vehículo que no califique. Ok. A veces tú ves unas camionetas de esas llamadas plataneras que más destartaladas no pueden estar. Así es. No pasan la revista. La revista no es un marbete para pagar un impuesto. La revista es una revisión a tu vehículo para demostrar que está en condiciones de circular de manera segura. Segura para ti y segura para los demás. Ajá. Entonces tú ves muchas veces que viene la noticia de que hubo un accidente de tránsito con 5, 7, 8, 9, 10 muertos en la carretera. Y cuando la autoridad o la prensa le preguntan al conductor del vehículo pesado que provocó el accidente, ¿qué pasó? Dice, se me fueron los frenos. Dice, pero ¿cómo es posible que un vehículo pesado esté transitando en nuestras calles Y las gomas. Las gomas, con toda ingeniero. naturalidad que se le fueron los frenos o que las gomas Lisa, ya no tenían suficiente coeficiente de fricción, que es el término técnico que se utiliza? Aquí cualquier conductor de autobús, de patana, de doble remolque, anda con gomas lisas, lo cual reduce el coeficiente de fricción. Ajá. Y aunque tú frenes, toma una larga distancia para llegar, porque además al conductor no se le educa en el sentido de que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por tanto, a mayor velocidad, mayor energía cinética. Claro. Y a mayor masa, que es el peso, mayor cantidad de energía cinética. Eso quiere decir que mayor distancia tú vas a necesitar de frenado. Entonces, tú no puedes ir a 5, a 8, a 10 metros del vehículo que va delante de ti si tú vas en una patana cargada de cemento o cargada de blocks o cargada de varilla y tú vas a 120 kilómetros por hora. Ingeniero, más el invitado no está en pantalla, y es la consecuencia, y que se habla mucho de las consecuencias. Mira, Que el régimen de consecuencias es muy flexible, muy frágil. es muy laxo, es muy débil. Nosotros hemos construido un sistema aquí donde el conductor generalmente está exonerado de toda responsabilidad siempre que él tenga una póliza de seguro y que esa póliza de seguro cubra daños a terceros. Pero ¿puede una póliza cubrir la muerte de otra persona en el sentido de retornarle esa persona al seno del hogar después de fallecida? No hay manera. No hay forma. Entonces el seguro está concebido para daños, para cubrir lesiones menores, porque las lesiones importantes termina cubriéndolas siempre el Estado. Cada vez que una persona tiene un accidente con rotura de huesos, eso le cuesta al Estado cerca de 1 millón de pesos. Y en algunos casos, cuando son más críticos, le cuesta al Estado cerca de 2 millones de pesos. Está documentado. Y cuando se demuestra, ingeniero, que ese accidente provocado por imprudencia del conductor y del chofer
o por malas condiciones del vehículo. Ahí la consecuencia y el régimen de consecuencia debiera ser un poquito mayor. Debía ser mayor, estoy de acuerdo contigo, y hay que modificar la ley para que así sea. De forma tal de que una evaluación exhaustiva de las condiciones del vehículo lo determine. Fíjate que cuando hay un accidente aéreo en cualquier parte del mundo, llegan los especialistas norteamericanos a revisar cada pieza, cada componente, incluyendo las cajas negras. Ajá. Y poco tiempo después te están diciendo exactamente cuál fue la causa del accidente. Exacto. Aquí no hay ese personal que esté dedicado en nombre y en representación del Estado para decirte a ti como comunicador cuál fue la razón del accidente. Se limita a una declaración tuya como conductor, y punto. a una declaración mía como conductor, pero no hay una evaluación de un organismo, en este caso digamos el Intran, que evalúe y te diga, no, la causa de este accidente fue que el vehículo no tenía frenos. Exactamente. O sí, los frenos estaban buenos, pero él se descuidó, se distrajo. O no, mire, él iba a exceso de velocidad. Entonces, tú puedes pedirle a cada compañía que tiene vehículos pesados, casi siempre pertenecen a compañías. Y todas tienen GPS que te determinan el número, el kilometraje. Con el GPS que va, la velocidad que lleva. Se identifica la velocidad. Exactamente. Porque cuando usted se movió del punto A al punto B en el tiempo T, Ajá. la velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Y está registrado. Ya. Totalmente. No hay que discutir, no es lo que le diga el conductor, no, espérese, mire. Por ejemplo, yo he estado en Minas, en Sudamérica, donde usted ve que el conductor va despacito. Y usted le dice, va despacio y dice, estamos monitoreados. Aquí hay un GPS. Ajá. Y con esto la empresa sabe en el tiempo en el que yo crucé ese puesto de control y el tiempo en el que crucé el otro tiempo de control. Y con eso me calculan la velocidad. Si voy a exceso de velocidad, me sancionan. Para terminar con ese tema, ingeniero, ¿qué falta entonces para completar? Voluntad. Voluntad. Sí. O más voluntad. No, voluntad. No. Mira, digamos que tú te sientes con un malestar corporal desde hace 2 meses, pero no has tenido la voluntad de ir al médico. Y tú sabes que tienes un tema de salud porque no te sientes bien, Ajá. no te sientes en óptimas condiciones. Hace falta la voluntad. A veces tu esposa o tu madre o tu padre o tu hijo te dice, mire, vamos para el médico, camine, y te agarra por una mano y te lleva. Claro. Yo creo que así estamos nosotros ahora. Hace falta que la sociedad se ponga de acuerdo con la autoridad y le diga, vamos a organizar esto. Ingeniero, hay un tema medular para la República Dominicana que tiene que ver con su patria, con su identidad, con su nacionalidad. El tema de Friusa, ¿cómo usted lo puede calificar? Lo que va a pasar, hay una marcha convocada para este domingo 30. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, el tema de Friusa no es un tema nuevo, Okay. Es un tema que lo hemos abordado muchas veces en los medios de comunicación. Yo he dicho muchas veces que en términos prácticos, no en términos geográficos, Friusa es la segunda ciudad más importante de los haitianos. Ok, a esos niveles. Claro, ¿por qué? Porque cualquier haitiano prefiere estar en Friusa Que en Haití. que estar en Haití, ¿cierto o no? Porque ahí él tiene trabajo. Exacto, y Encuentra cómo tranquilidad. ganarse la vida. En Cabo Haitiano él no tiene trabajo. Y en el mismo Puerto Príncipe, por la situación que hay allí de las bandas, no quieren estar. ¿Qué implica eso? Que cada día te están migrando por la frontera y tú lo ves. O sea, ellos tienen una ciudad instalada. Una ciudad instalada. Y eso es una ciudad haitiana. Eso es un emplazamiento haitiano. Y los dominicanos hemos permitido que eso crezca de forma descontrolada, de forma no regulada. Allí no hay disciplina preestablecida. Ok. Y entonces ya ellos sienten que eso es un territorio que le corresponde a ellos. El agravante es que está en el principal polo turístico del Caribe. Del Caribe. No del país, del Caribe. Y eso se tú tienes permitió. que cuidar la imagen de ese polo turístico porque si un día la situación se sale de control ahí, te afecta el turismo. Bueno, hubo un inconveniente ahora, un incidente la semana Yo pasada. estaba ahí el día del inconveniente.
Eso fue el pasado sábado al mediodía. Ajá. Y yo estaba precisamente en la zona. Y fue un tema sencillo, era un tema de pago. Ajá. O sea, no estamos hablando de nada del otro mundo. Y como no les pagaron ese día, ellos se sublevaron en contra del maestro constructor de la obra. A un nivel de que hasta 2 camionetas quemaron. Así, 3. 3 camionetas. Así es. En pleno territorio dominicano. Así es. Y cuando la autoridad policial dominicana llegó, desafiaron a la autoridad. Sí, eso se vio en los videos claramente. Desafiaron a la autoridad. El dominicano a veces desafía a la autoridad, pero no es tan común. No a esos niveles. El haitiano lo hace con frecuencia. Porque en Haití Tienen se esa ha cultura. crecido con la cultura de que cada ser humano tiene plenos derechos de hacer y decir lo que él quiera. Y eso Y no es así difiere. porque hay leyes. Por eso tú siempre habrás leído que la cultura de Haití y la de la República Dominicana son diferentes. ¿Y qué puede hacer el Estado, el gobierno entonces con esa situación? Organizarlo. El empresariado turístico tiene una culpabilidad total ahí. Claro, porque ¿quién es que da el empleo allí? No lo das tú, no lo doy yo, no lo damos los que estamos aquí en el estudio. Alguien da porque ellos están allí buscando su trabajo. Y evidentemente, y esto no hay que hacer descubrimiento para decirlo, todo el mundo sabe que el empresario dominicano tiene mucha tendencia a contratar al empleado que le oferta mejor condición salarial. Si tú le dices, págame 2,000 pesos diarios, y uno de ellos le dice, yo te hago el mismo trabajo por 1,000 pesos diarios, Eso es contratan así. a aquel. Contratan al de 1,000. Eso es así. Entonces no hay una regulación y nosotros tenemos que entrar en ese tema de regulación. Esto no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con el idioma, no tiene nada que ver con la religión. Es organizar la sociedad. Tú tienes que organizar la sociedad. Y Santo si Domingo, ya si ese cáncer está ahí, ¿qué se puede hacer? organizarlo. Y organizarlo es tú comenzar. O sea, tú le encargas al Ministerio de Trabajo que empiece a organizarlo, al Ministerio de Salud que empiece a organizarlo, a la alcaldía. A la Dirección de Migración. La Dirección de Migración no debió haber dejado que llegaran ahí. Porque la Dirección de Migración debió haberlos parado en la frontera. Sí, claro. ¿O no? Claro. Porque tú estás en el extremo opuesto. Y en un asentamiento de... Si tú me dijeras que Friusa está en Dajabón, yo lo entiendo. Que Friusa está en Montecristi, yo lo entiendo. O sea, un asentamiento ilegal a la vista de las autoridades. Pero en el principal polo turístico del país y en el punto opuesto a la zona fronteriza. Total. En el este y está en el oeste. Claro, y está en el oeste. Si esto fuera en Jimaní, yo lo entiendo. En Pedernales, yo lo entiendo. En Duvergé, yo lo entiendo. En La Descubierta, yo lo entiendo. Está a un paso. Elías Piña, yo lo entiendo. Ajá. Pero en Bávaro no. Yo no lo entiendo en Bávaro. Quiere decir, nos descuidamos quizás de buena fe, quizás la presión de organismos internacionales que te dicen, mira, dámosle oportunidad a esta gente, que ellos no tienen oportunidades en su país. Esto es un tema humano, un tema de oportunidad laboral, de subsistencia, que es verdad, en cierto modo. El haitiano no tiene en qué trabajar en Haití porque no hay fuentes de empleo, Ajá. no hay seguridad. Después del terremoto de Haití, el 12 de enero del 2010, la sociedad colapsó porque colapsó el gobierno, colapsó el poder legislativo, Sí, las instituciones. colapsó la iglesia, colapsó todo. Entonces, el que no tiene ninguna expectativa en Haití encuentra que su única expectativa es migrar. Ahora, la migración tiene 3 componentes: por tierra, por agua o por aire. La mayoría no se puede montar en un avión porque no tienen una cédula ni tienen un pasaporte. Se descarta esa. Ajá. Barcos, pues no hay muchos barcos saliendo de Haití donde ellos se puedan montar de manera regular, aunque algunos se pueden montar en yola de manera irregular, tratando de moverse hacia Cuba, hacia Gran Caimán, hacia Turcas y Caicos, hacia Centroamérica, etc. Pero de las 3 opciones, la más práctica es cruzar la frontera a medianoche o buscar a un dominicano complaciente que le puedan ellos dar un dinero para que los monte apiñados 20 en un vehículo donde teóricamente caben 5 personas. Con eso de las autoridades o el ejército, parte del CEFRON que está ahí, no se ha tomado conciencia, porque hay que decirlo lamentablemente, parte de las autoridades militar de ahí es cómplice de eso. Y no, ellos no toman conciencia de que paren eso, esa migración. Mira, así. uno de los problemas que ha heredado... Porque el se ser cambian las humano, autoridades, se cambian, y los que vienen hacen lo mismo.
Cuando el dinero está de por medio, a veces las normativas terminan lastimadas, terminan afectadas, y la sociedad también. Yo creo que nosotros tenemos cuerpos armados en suficiente volumen como para cuidar la frontera, Claro. solo que eso tiene un costo que no hemos querido asumirlo. Tú mandar 10.000 o 15.000 militares más a la frontera te implicaría una logística de viáticos, alojamiento, etcétera, que no se ha hecho. Equipamiento, sí. Ningún gobierno lo ha hecho. Y yo creo que tendrá que llegar el momento en que se haga. Yo siempre he dicho que con el tema del muro fronterizo, en ninguna parte del mundo el muro Ha funcionado. Ni en Jericó funcionó el muro. Porque llegó un momento en que se cayó el muro de Jericó. Aquí le pusieron una verja perimetral. No va a funcionar. Además, la zona es arcilla. Y el que quiere cruzar te hace un hoyo por debajo de la verja y cruza. Sin mayor dificultad. Claro. El que quiere llegar con un alicate y te corta la verja. La verja, sí. Yo creo que nosotros necesitamos convencer a los países amigos de Haití, convencer a Francia, convencer a Estados Unidos, convencer a Canadá, de que construyan una zona franca lineal desde Manzanillo hasta Pedernales. Okay. Una al lado de la otra, de todo tipo de tecnología. Todo. Todo lo que Estados Unidos, Canadá, Francia demandan se puede producir ahí y exportarse. El haitiano, si encuentra del lado oeste de la frontera, en su territorio, un empleo fijo, seguro, bien sí, remunerado, digno, no migra sí, para acá. No migra, no, claro que Pero para muchos países es más cómodo que yo cruce para la República Dominicana y que eso sea una carga social del Estado Dominicano. tenemos, vamos a decirlo, lamentablemente, no lamentablemente, es así. ¿Tuvo todo el tiempo razón el presidente Balaguer? Cuando a Balaguer le plantearon un campamento en la frontera, dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero del lado oeste de la frontera. Exacto. No del lado este. De su lado. De acá al lado. ¿De que un campamento en la frontera? Perfecto, póngalo, pero de acá al lado. No de este lado. Y se negó rotundamente. Esa fue la vez que Robert Pastorino fue a pedirle eso como embajador de Estados Unidos aquí. Y Balaguer dijo rotundamente que no. Entonces, Balaguer conocía muy bien la historia. tuvo razón en el sentido del plan que se quería con República Dominicana recibir masivamente nacionales haitianos. En este país que nosotros lo recibieron. Y Balaguer se opuso total. Porque algunos antibalagueristas o nacionalistas de aquellos tiempos, o no nacionalistas, decían que eso era una politiquería de Balaguer para ganar adeptos. Porque era el discurso de llevarle la contraria a todo lo que dijese Balaguer. Si Balaguer decía que iba a construir una catedral, le decían que no era necesario. Si Balaguer decía que iba a construir una presa, le decían que no, que eso era para desalojar la gente y quitarle las tierras. Entonces, había hostilidad hacia todo lo que dijese e hiciese Balaguer. El tiempo ha demostrado, le ha dado la razón, con números claros, precisos, que Joaquín Balaguer tuvo razón en cada acción que tomó como presidente de esta nación. Ingeniero, súper interesantísima la entrevista en Conversación Global. Vamos a hablar un poquito del nuevo fenómeno mineral que son las tierras raras. ¿Eso qué? ¿Y qué tan importantes son? Mira, las tierras raras son 17 elementos que tenemos en el grupo 3 de la tabla periódica. Cuando tú tienes la tabla periódica, tú comienzas a leerla de manera vertical. A la izquierda tú tienes el grupo de los metales alcalinos. Ahí tú tienes el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Este no es el caso. A la derecha tú tienes los alcalinotérreos. Tú tienes ahí el berilio, el magnesio, el calcio, el cesio, el francio, el radio. Ese no es el caso. Pero justo al lado de eso, tú tienes el itrio, que es tierra rara, tienes el escandio, que es tierra rara, y tienes los lantánidos. Los lantánidos son 15 elementos químicos que pertenecen a la familia del lantano. Okay. Tú tienes primero el lantano, tienes el cerio, tú tienes el praseodimio, tienes el neodimio, tienes el
herbio, el terbio, el europio, el gadolinio, el lutecio. Y esos elementos están concentrados en las bauxitas de las Mercedes y del aceitillar en Pedernales en una concentración que es 3 y 4 veces superior al promedio mundial. Y ahí tenemos a nivel de reservas inferidas unos 100 millones de toneladas métricas del recurso mineral. En el país. De la Tierra Roja, sí, en Pedernales. Pero se van a seguir haciendo estudios en otras partes del país para ver 100 millones. Sí, de toneladas métricas. Ahora bien, esos elementos de tierras raras son los que están definiendo la alta tecnología de hoy. Ok. Ese televisor de pantalla plana que tú tienes aquí está hecho con elementos de tierras raras para darle esa nitidez. Tu teléfono celular también, para ser fino, de pequeño tamaño, con gran capacidad de procesamiento de data y poco peso. Y resistencia. Claro. Del mismo modo, los molinos de viento de hoy día para producir energía eólica se están utilizando hoy día motores con componentes electromagnéticos que son 3 veces más eficientes con elementos de tierras raras que los que usábamos 20 años atrás. La cohetería de hoy día está dependiendo de elementos de tierras raras. Los drones militares están dependiendo de elementos de tierras raras. Los aviones de combate como F-16, F-17 dependen de elementos de tierras raras. Los autos eléctricos de hoy día, los modernos, dependen de elementos de tierras raras. Eso quiere decir que las tierras raras van a ocupar un sitial de primer nivel en la tecnología de los próximos 20 años. ¿Y qué tan lejos estamos nosotros de beneficiarnos de eso? No, tenemos la tierra ahí, la estuvimos explotando desde 1959 hasta el 82, pero como fuente de alumina. Y no sabíamos. No sabíamos que teníamos elementos de tierras raras, ni nosotros ni en ninguna parte del mundo. Exactamente, no se procesaba. Nadie estaba procesando elementos de tierras raras porque además no estaban siendo demandados por el mercado. Ajá. Nadie los usaba, ni China, ni Estados Unidos. ¿Pero qué nosotros Canadá. vamos a hacer con ellos? ¿La vamos a vender? ¿La vamos a dar para que otro lo procese? No, ¿O será una combinación? Primero, es un recurso del subsuelo, está dentro de la Reserva Fiscal Minera Ávila. Solo el Estado tiene acceso a ese recurso mineral, ninguna empresa pública o privada puede tener acceso, salvo que el Estado le confiera un contrato de una explotación, concesión. con la ventaja de que, como ya Estados Unidos te ha manifestado a través de Marco Rubio su interés de participar en cualquier negociación en materia de tierras raras, ya con eso te está dando una señal clara de que Estados Unidos quiere buscar reservas en la cercanía territorial. Y nosotros estamos apenas a 2 horas de la Florida. Pero tienen el valor que se ha dicho. ¿Y Claro. cómo se mide eso? No, mira, el valor va a depender del mercado, Ok. de oferta y demanda. Cuando yo terminé la universidad, el oro estaba a $35 la onza. Un año después ya estaba a $150 la onza. 2 años después ya estaba a $800 la onza. Y hoy día el oro está en $3,030 la onza, Troy. Una onza de dólares, sí, 3,000. Y había gente que te decía que el precio del oro se iba a caer en la medida en que muchas minas entraran en producción. Al El contrario. día pasado en un panel, un colega mío decía, bueno, ahora las tierras raras, los elementos de tierras raras tienen altos precios en el mercado, pero cuando entren muchos países a producir, el precio se va a caer. Entonces yo le dije, pero entraron muchísimas minas de oro en producción y el precio, en lugar de caerse, se disparó hacia arriba. Totalmente. Entonces, la expectativa que tú puedes tener con las tierras raras es que el precio siga incrementándose porque es un elemento mineral estratégico y el precio en los mercados de los minerales estratégicos lo define la estrategia y no lo define el propio elemento per se. En tal virtud, cuando tú ves que Estados Unidos, cuando se reúne con el gobierno dominicano, le habla de las tierras raras, que Estados Unidos, cuando se reúne con el gobierno de Ucrania, le habla de las tierras raras, China tiene 44 millones de toneladas métricas, Estados Unidos tiene 1.8, Estados Unidos anda buscando todo el que en la región... Y China tiene esa cantidad y quiere y está comprando. Claro, en el y mundo. Estados Unidos quiere 2 cosas. Primero, que tú no negocies con China, porque China tiene más. Ajá. Y segundo,
Que si tú vas a negociar, negocie con Estados Unidos, porque después que tú tengas un contrato firmado con Estados Unidos va a sumar esas reservas a las que ya tiene. ¿Cierto o no? Así es. Y entonces, como se tiene un valor estratégico, Estados Unidos te va a decir, dime cuánto tú quieres que yo te pague por la tierra rara y yo te lo voy a pagar. Porque Estados Unidos no anda comprando a menor precio, sino a volumen. A volumen. A volumen para tener reservas suficientes para poder alimentar a sus industrias en el orden tecnológico, Sí, porque- y no tener que depender de una materia prima que venga de China. Sí, porque todo se trata de tecnología y ciencia. es todo. Ingeniero, no podemos terminar esta entrevista, una cátedra, un programa se dignifica, sin que nos hable un poquito del proceso minero del oro aquí en la República Dominicana. Tenemos a la Barrigol, una presa de cola que ha causado un pequeño ruido. Yo quiero que usted me defina eso ahí. Y el proyecto minero Romero. Mira, con el tema de las presas de colas, de los procesos hidrometalúrgicos, no hay que tener temor. No hay que tener temor. Porque esa operación minera empezó en abril de 1975 y empezó con una presa de colas. Ok. La presa de colas de Mejita, que todavía está ahí. Cuando Mejita se llenó, se construyó la presa de colas de Las Lagunas, que está ahí. Cuando se llenó, se construyó la presa de colas del Yagal, que se está llenando y ahora hay que construir otra presa de colas. Pero ese proceso ahí se está dando de manera justa, porque hay algunos propietarios de su terreno donde se van a construir la presa de cola, que lo están mudando en base a un acuerdo, a una negociación. Se están dando bajo un proceso normal justo. Eso es un tema económico individual. Ah, ok. Es diferente al tema minero ambiental. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tú eres dueño de este edificio, donde está este canal, y el gobierno decide ampliar la autopista por aquí. Entonces dice, yo necesito esto. Entonces tú dices, pero usted no me lo puede pagar al precio del mercado, usted me lo va a pagar 10 veces más caro. Y la empresa le ha dicho, no, pero espérate, no tanto. Se hicieron 3 tasaciones. Una la hizo la empresa, una la hizo el gobierno y otra lo hicieron los comunitarios. El precio de tasación del gobierno y el precio de tasación de la empresa Coincidió. fueron iguales. Coincidió. Pero el precio de tasación de la comunidad se multiplicó por 5, por 8 y por 10. Ok. Entonces es un tema de que, bueno, si tú sabes que la funda de cemento está, por decir un número, no sé cuánto estará, 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos. Tú supones que en el otro establecimiento puede estar un 10, un 15% más o menos. Pero no un un 60. 500% más o menos. Ahí es donde yo creo que ha venido el inconveniente. Es decir, la empresa le ha dicho, no, pero mira, el precio de mercado aquí en la zona por cada tarea es tanto. Lo que son los trabajos de la presa Barrigol, de la minera Barrigol, el negocio ha sido beneficioso para la República Dominicana Como está ahora, y para sí. la comunidad en Como está sentido, ahora, sí, porque mira, hay crítica, ingeniero, en mira, el sentido de que la comunidad no se ha beneficiado. No, déjame aclarar eso, porque eso es importante que se aclare. Ok. Las comunidades reciben el 5% de los beneficios netos conforme lo manda el artículo 117 de la Ley Ambiental 6400. El resto del dinero va al Estado. Ajá. Y el Estado siempre argumenta que tiene compromisos a nivel nacional, no solamente con la comunidad. Que cuando saca oro de Cotuí, de ese beneficio tiene que darle a Pedernales, a Montecristi, Al país, a en sentido Manzanillo, general. al país entero. Pero entonces el Estado que administra ese 5%. No, ese 5% lo administra la comunidad, vía la alcaldía, el gobierno local. El gobierno Porque local. se le entrega directamente al gobierno local. Pero entonces por ahí hay un error, ahí hay una desinformación total. Sí. Pero entonces lo que hay que ver si la alcaldía, el gobierno local, ha hecho una inversión justa en ese sentido. Se ha invertido los recursos. Ese es el tema. Porque un 5% de los recursos mineros de la Barrigol es mucho, ¿verdad, ingeniero? Ese es el tema, claro. ¿Verdad? Que el 5%. Yo he planteado en algunos momentos que se le dé un poco más a las comunidades, pero la respuesta de los gobiernos es sí, pero recuerda que el país es grande y necesitamos recursos para educación, para salud, para agua potable, para energía eléctrica, para transporte. Pero yo tengo para los medio reportes que en Cotuí hasta ni calle hay. La calle Sí, no, Cotuí ha cambiado ha bastante. cambiado. Sí, no, yo te puedo certificar que el Cotuí de hoy no es el Cotuí de 1975. Como el Bonao de hoy
no es el Bonao de 1973. No son iguales. Pero entonces lo que hay son que... lo que han cambiado. Lo que ocurre, evidentemente, y yo lo veo válido, cualquier comunidad que ha crecido quiere seguir creciendo. Claro, claro. Eso es una aspiración legítima, válida. Ahora, cuando tú comparas, por ejemplo, Pedernales antes de la Alcoa y Pedernales después de la Alcoa, tú notas una diferencia del cielo a la tierra. Pero lo que hay que determinar... Cotuí antes del oro y Cotuí después del oro, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y Bonao antes del níquel y Bonao después del níquel, hay una gran diferencia. Pero lo que hay que determinar, ingeniero, que es la preocupación mía, que voy a investigar con personas que viven allá, es que si la alcaldía que recibe ese 5% de los beneficios, ¿verdad?, que recibe el Estado... La ley lo dice. Primeramente, si el gobierno le está dando el 5%, eso es otra. Si el gobierno le está dando el 5% a la alcaldía, y si se lo está dando, ¿cómo la alcaldía lo está invirtiendo? ¿Cómo lo está distribuyendo? Ahí es que terminó yo el asunto. La Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, que tiene que publicar en su portal cada peso que recibe del sector minero, metálico o no metálico, y en qué se utiliza cada peso. Y sobre el Romero, que tú me preguntas, es un proyecto importante. Pudiera ser tan interesante como el proyecto de Cotuí, no estoy diciendo que lo sea, sino que pudiera, porque la mina que tenemos hoy en Cotuí no era la mina que creíamos que teníamos en 1975. La mina que tenemos hoy día es casi 100 veces más grande que la que creíamos que teníamos en 1975, porque se fueron haciendo más exploraciones, se fue sumando más volumen de reserva y al final nos encontramos que teníamos una de las minas de oro más grandes del mundo. ¿Qué te dice a ti que el Romero no puede ser otro proyecto tan grande o más grande que el de Pueblo Viejo Cotuí o a mí? O sea, lo que Romero debe sincerizarse un poco más, porque veo lo que ellos están ofertando en sentido general a la población es como cambiar el techo por entonces lo que están ofertando. No, pero eso es un tema de servicio social. Al final, yo creo que siempre las comunidades deben sentarse en la mesa con las empresas mineras bajo el arbitraje del Estado. Y sí estoy de acuerdo que las comunidades pidan cosas convenientes para sus comunidades. Mire, encárguese de arreglarnos la calle, de hacernos un acueducto, de mejorarnos la escuela o de construirnos la escuela. Y sí creo que es deber de las empresas mineras hacer inversiones y reubicar en esas comunidades. ¿Sabe que San Juan es el granero del sur? Reubicar a esas personas que se van a remover. Eso está por verse, si San Juan es el granero del sur. No. Mira, pero lo era totalmente. Lo era antes. Pero yo creo que Bonao, San Francisco de Macorís, La Vega y Cotuí han dejado muy atrás a San Juan en materia de agricultura, y ya Azua, y me sorprendí favorablemente, sobrevolé el día pasado viniendo de Pedernales, de las minas de tierras raras hacia Santo Domingo, y me encontré que el Valle de Azua es una sola extensión agrícola. Qué bueno. Allí todo está cultivado. No vi desde el aire un solo metro sin cultivar, y dije, qué bueno, porque yo conocí ese Valle de Azua cuando yo trabajaba para el INDRI en el año 1981, y aquello era todo. Ingeniero, ya para terminar, y agradecemos su presencia aquí, de los gobiernos que hemos tenido, ¿cuál usted entiende que ha prestado mayor atención al recurso minero de la República Dominicana? Al recurso minero, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer fue el que promulgó la ley minera 146-71. Ok. En el año 71. Joaquín Balaguer es el que promulga la ley de agregados 123-71 para extraer agregados en el año 71. Es el que autoriza las operaciones de Falcon Bridge en el 71. Es el que autoriza las operaciones de la mina de oro en el año 75. O sea, la gran minería de la República Dominicana, evidentemente, arrancó en los gobiernos de Balaguer. Había comenzado anteriormente de la bauxita, pero le daba beneficio a Pedernales, no al resto del país. El caso del ferroníquel de Bonao y el oro de Cotuí. O sea, el presidente Joaquín Balaguer también tuvo esa visión. Sí. Balaguer entendió la minería y apoyó a la minería. Un placer. Gracias a ti, Israel. Por estar con nosotros. Gracias a Germán y gracias a todo el pueblo dominicano. Regresamos el martes con un espacio más.